Ellos fueron los que se encargaron de preparar todo lo que ustedes están viendo esta noche. Han trabajado arduamente, como ustedes han podido ver. Y yo estoy aquí como representación del padre de los jóvenes. Sí, porque ya la juventud mía, ya anda por ahí ya, sí. Dios me le bendiga, mis amados, nuevamente. Estamos contentos. Estoy viendo a mi pastor que tiene hoy una sonrisa como nunca se la había visto. Un aplauso fuerte para nuestro pastor. Usted sabe, pastor, que el amor que nosotros sentimos por usted es muy, muy especial. Usted sabe que usted va en nuestros corazones. Usted sabe que nosotros sabemos que ese llamado que usted tiene vino directamente del cielo. Sabemos que usted ha cumplido plenamente con la encomienda que el Señor le mandó. Y ya lo voy a dejar hasta ahí porque yo soy medio llorón y me pongo a llorar después. Y ahora yo les voy a presentar al portador de la palabra de esta noche, que al igual que nuestro pastor, también recibió ese llamado, igual como nuestro pastor, también lo ha cumplido a cabalidad. Es un hombre, denle un aplauso fuerte a ese hombre, porque se lo merece. Ese es un hombre de Dios, es mi segundo pastor, lo quiero grandemente. Tuve el privilegio de estudiar con él. De ahí en adelante, cada vez que lo he necesitado, siempre ha estado disponible. La gloria sea para Dios. Cuando me dice que no, es porque no puede. No puede, simple y llanamente. Y sin más preámbulo, nuestro pastor de esta noche, nuestro predicador, David Serrano. Qué bueno, Dios les bendiga. Privilegio que Dios me concede poder estar con ustedes en esta noche. Felicito a nuestro pastor y a su familia por este día y felicito a la iglesia por este día. Es maravilloso poder reconocer la labor que los pastores realizan. Agradezco la invitación. Saludo a todos mis estudiantes porque la vez pasada que vine a predicar se me olvidó. Pero después de los 15 eso pasa. Por si usted no lo sabía, después de los 15 a uno las cosas se le olvidan. Pero es bueno poder estar aquí con ustedes y compartir el pensamiento de la palabra del Señor. Al escuchar el comienzo, lo que el joven habló con relación al sentir y el sentimiento de la iglesia hacia el pastor, me recordó el pensamiento que Dios puso en mi corazón. Porque solamente yo voy a recordarles hoy a ustedes que Él es su Padre. ¿Okay? Y le voy a decir por qué. Simplemente, y después me voy. Quiero leer como referencia los versos de 1 de Corintios, capítulo 4. Pueden permanecer sentados. 1 de Corintios, capítulo 4. Verso 15, iba a leer el 16 también, pero solamente el 15. Interesante lo que Pablo habla en este capítulo, que tiene que ver con algo que muchas veces nosotros no realizamos, en lo que tiene que ver con la pastoral. 1 de Corintios, capítulo 4, verso 15. Dice a la letra de la manera siguiente, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, porque aunque ustedes tengan innumerables maestros o tutores en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres. Porque en Cristo Jesús yo les engendré
por medio del Evangelio. Señor, gracias. Tu palabra está delante de nosotros. Bendícela, Señor. Estamos aquí para celebrar este día junto a nuestro pastor Pedro Olivieri y su familia, pero también, Señor, queremos escuchar de ti. Necesitamos que tú hables a cada uno de nosotros para poder entender, Señor, o solamente recordarnos de lo que tú hiciste, Señor, con nuestro pastor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que quiero que miremos es el hecho de que nosotros por causa del pecado nacemos en un mundo de una naturaleza pecaminosa. Cuando miramos primera a Colosenses, capítulo 1 y verso 13, nos dice que nacimos en el mundo de pecado y Dios, por medio de Jesucristo, nos trasladó al reino de su Hijo. Bueno, entendemos y mucha gente pelea con Dios por el hecho de que Adán fue el que pecó y mucha gente dice, ¿por qué nosotros estamos pagando la culpa de Adán? Bueno, no es que estamos pagando la culpa de Adán, porque nosotros somos pecadores. Y como dijo Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, lo que sucede es que por ser herederos de Adán, recibimos el apellido de Adán. Recibimos una herencia y en el caso de Adán es una herencia pecaminosa. Y no vamos a hablar de lo que sucedió, solamente quiero decirles que hay dos mundos. El mundo de Dios y el mundo de las tinieblas. En el mundo de las tinieblas, el que gobierna se llama, conforme a la Biblia, Satanás. En el mundo de Dios, el que gobierna es Dios. Nosotros, conforme a Filipenses 1:13, dice que Él nos libró del dominio de las tinieblas o de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. Esto es lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, nacemos al mundo de Dios. Cuando nacemos al mundo de Dios, es un mundo que nosotros no conocemos. Tenemos que pensar entonces, y es el punto número 2, cómo Dios lo hizo. Y es interesante porque aunque fuimos trasladados o nacimos al mundo de Dios, no sabemos cómo vivir en Él. Al aceptar a Cristo, nosotros nacemos a un nuevo mundo. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Lo que Nicodemo entendió fue lo que Jesús le dijo. Él le dijo, tienes que nacer de nuevo. Él entendió que había un nacimiento envuelto. O sea, tenía que nacer de nuevo. Pero como Nicodemo no entendía la experiencia del mundo espiritual, Nicodemo lo llevó a lo que él conocía, al mundo natural. Y él le dice, ¿cómo puedo yo, siendo viejo, entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer? Él no pudo entender que Jesús le estaba hablando de un nacimiento a otro mundo. Él no pudo entender que era un nacimiento al mundo de Dios. Pero cuando Jesús le dice, tiene que nacer de nuevo, es que hay un nacimiento que muchas veces nosotros no conocemos, pero es un nacimiento al mundo de Dios. Cuando usted acepta a Cristo, nace al mundo de Dios. Pero cuando nacemos al mundo natural, no sabemos cómo vivir en él.
cuando lo hacemos al mundo natural, dependemos de la educación de nuestros padres para poder con el tiempo entender lo que es el mundo natural. Hay quienes dicen que uno no aprende a conocer el mundo en realidad hasta que uno llega a los 25 años. Imagínese el tiempo que uno tiene que aprender para poder entender lo que tiene que ver con el mundo físico. En el mundo espiritual es igual. Nosotros nacemos de nuevo, pero la mayoría de nosotros ni sabemos que nacimos de nuevo. Usted viene a la iglesia, usted acepta a Cristo como Salvador y usted regresa a su casa. Usted no sabe que en el mundo espiritual hubo un nacimiento. Nacemos al mundo de Dios y aún muchas veces ni lo sabemos. Porque no podemos entender nada de lo que tiene que ver con el mundo espiritual. No podemos entender nada de lo que tiene que ver con Dios. Oímos la palabra nos tocó, aceptamos a Cristo, pero ni sabemos quién Cristo es. Dentro del mundo espiritual, entonces, necesitamos aprender a vivir. Por eso es que cuando hablamos de la pastoral, hablamos de que es importante entender que el pastor viene a ser nuestro padre. Sí, lo maravilloso de Dios es que cuando Él nos permitió nacer a su mundo, Él no nos desamparó. De la misma manera que Dios en el mundo natural nos dio padres. ¿Cuál es la responsabilidad del padre? Bueno, el padre debe amar, y cuando hablo de padre, hablo de ambos, padre y madre. Pero la responsabilidad del padre es amar, es cuidar, es proteger, es hacer provisión, es tener responsabilidad con esa familia que Dios le ha dado, y es desarrollar una armonía familiar. Dentro de lo natural necesitamos entender eso. Dios, y esto es lo maravilloso de Dios, Dios permitió que tu papi y tu mami se unieran para que tú nacieras. Naciste al mundo natural, pero no conoces el mundo natural. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, nacemos al mundo de Dios, pero tampoco conocemos al mundo de Dios. Y Dios sabe que nosotros necesitamos guianza para poder entender lo que es su mundo. Dios sabe que nosotros necesitamos enseñanza, educación para poder aprender lo que tiene que ver con el mundo de Dios. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Lo que Dios hizo, conforme a Jeremías 3:15, es que Dios nos dio pastores conforme a su corazón, que nos apacentara, dice Jeremías, con conocimiento e inteligencia. Dios, por amor a nosotros, trata con generaciones para que el pastor Pedro Olivieri estuviera aquí. Dios tuvo que trabajar con generaciones. Y hay veces que eso no lo analizamos, pero el hermano Pedro Olivieri no nace sencillamente por casualidad o por accidente o porque quiso. Nace porque dentro del mundo de Dios hay una paternidad, hay una asignación, hay un trabajo, hay una responsabilidad que Dios quiere darle.
Y hay veces que uno pasa en el mundo, antes de conocer a Cristo o aún conociendo a Cristo, uno pasa situaciones dificilísimas. Yo no sé, hermano Pedro, pero han habido, yo no sé cuántas veces que yo he querido salir corriendo del pastorado. No las puedo contar porque han sido tantas que... Porque hay situaciones en la vida, antes y después de estar en el Señor, que no son fáciles. Pero dentro de la voluntad de Dios, Dios permite que por generaciones las familias se unan para que llegara el momento en que nuestro pastor llegara al mundo. Sí, déselo al Señor porque Él se lo merece. Y lo maravilloso de Dios es que Él sabe que en el mundo espiritual necesitamos a alguien que nos guíe. Necesitamos a alguien que nos enseñe. Necesitamos a alguien que nos corrija. Necesitamos a alguien que nos discipline. Entonces Dios lo que hace es que nos da un padre. Y ese padre, delante de Dios, tiene la responsabilidad de cuidar a los hijos de Dios. Porque la iglesia le pertenece a Dios. Cada uno de nosotros somos los hijos de Dios. Pero Jesús en una ocasión dijo que Él miraba a la gente y los veía como ovejas que no tienen pastor. O sea, la oveja es extremadamente inofensiva. No se puede defender sola. Cuando usted mira a la iglesia, que batalla en contra de un enemigo que sabemos que está ahí, pero que no vemos. Que muchas veces no sabemos cómo él trabaja. No sabemos cómo viene, cuándo viene, por qué viene. Pero Dios prepara a un hombre, lo capacita para que cuando usted no sepa por dónde caminar, Él está ahí para dirigirle el camino. En la grandeza de Dios, nosotros tenemos que darle gracias. ¿Por qué? Porque Dios pensó en usted. La razón por la que Dios le dio un pastor es porque Él pensó en usted. Y porque Él dijo, mi pueblo necesita a alguien que sea su padre, que le guíe, que le dirige, que ore por él, que le enseñe el camino, que trate de mantenerles unidos para que ellos se mantengan hasta que yo regrese. Y en el caso de ustedes, Dios llama a la familia Olivieri. Y eso es maravilloso. Por eso hay que darle gracias a Dios. Por eso hay que adorar al Señor. Aleluya. Porque Dios, pensando en usted, brega con la familia Olivieri hasta que nuestro hermano Pedro nace. Y luego entonces trabaja con él. Yo no sé la experiencia de nuestro hermano Pedro, pero yo no quería ser pastor. Cuando el Señor trató conmigo, yo no quería ser pastor. El trabajo más difícil en la tierra es el pastor. Se lo voy a repetir. El trabajo más difícil en la tierra es el pastor. ¿Sabe por qué?
es el más difícil porque tiene que trabajar con gente. Yo no sé aquí, pero yo he tenido que bregar con gente que tienen un carácter y una personalidad que no hay quien los atienda. Pero Dios me los dio a mí. A veces yo digo, Señor, tú recogiste todos los locos. Óigame. Y me los trajiste a mí. Gracias, hermano Pedro, que a usted no le pasó ese problema. Pero, como quiera sea, a Dios le plujo. Dios nos escogió. Dios llamó. Dios halló gracia en el corazón de nuestro hermano Pedro. Y Dios dijo, ese es el hombre que yo necesito para que cuide a mis hijos. Y permitió que a través de la vida él llegara a ser el pastor de la puerta estrecha. Dele gracias a Dios por eso. Lo interesante, yo sé que hoy en día a todo el mundo le gustan los títulos. Hoy hay apóstoles, profetas, sí, yo no sé, arcángeles, serafines, querubines. Hay títulos y títulos y títulos y títulos, pero bíblicamente al único que Dios le dice que eres conforme a mi corazón es al pastor. Dios mira entre toda la tierra, porque para ser pastor hay que tener un corazón pastoral. O sea, uno tiene que amar a la gente, aunque la gente no se merezca que uno lo ame. Y eso es admirable, porque el pastor tiene que bregar con personas que no merecen que uno bregue con ellas, pero que por el llamado de Dios, uno dice, Señor, yo brego, no importa lo que sea, porque uno ama a Dios y uno sabe que Dios llamó a uno a ejercer una función para la gloria de su nombre. So uno le dice al Señor que sí. Yo le dije que yo pasé trabajo. Recuerdo una vez que el Señor me decía que hiciera algo y yo le decía que no. Y el Señor quería que yo hiciera algo y yo le decía que no. Yo le decía, Señor, yo me conozco, yo sé que yo no puedo hacer lo que tú me estás diciendo. Pero el Señor me dijo, mi siervo, yo te digo que tú puedes. Y eso rompió todo lo que había en mi mente y en mi corazón. Y entendí, bueno, si Dios me dice que puedo, es porque Él sabe que puedo. Pero la tarea pastoral no es fácil. La persona menos entendida es el pastor. La iglesia muchas veces no puede entender que el pastor es el padre de la congregación. Dios necesita a alguien para cuidarlo a usted. Y Dios le dio al hermano Pedro Olivieri. Dios sabe que en el camino, y quizás muchos de ustedes pueden identificarse con esto, el pastor tiene que ayudarles, porque como le dije al principio, uno nace al mundo de Dios, pero no lo conoce. So Dios le da a uno el llamamiento y le da la capacidad, y con la intimidad que uno desarrolla con el Espíritu de Dios, Dios le da gracia
Dios le da palabra, Dios le da bendición para que uno bendiga a su pueblo, porque el pueblo es de Dios. Entonces, la Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 23 y verso 4, pondré sobre ellas pastores que las apacentarán y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna de ellas, declara el Señor. O sea, aunque uno no puede como pastor, es como cuando los hijos crecen y le dicen a uno, me voy. Uno no puede evitar eso porque ellos tienen la edad en que pueden tomar sus propias decisiones. Muchas veces nosotros los pastores tenemos que entender que hay personas que tenemos que soltarlas, aunque sabemos que la decisión que están tomando no es la mejor decisión. Pero hay veces que hay que permitir que ellos salgan para que entiendan que si el pastor está aquí, es porque Dios le dio la responsabilidad de cuidarle. Si Él le da un consejo, si Él lo disciplina, si Él lo reprende, si Él lo abraza, lo que sea que el pastor haga, el pastor lo está haciendo por su bien. El pastor lo que desea es encaminarle hasta que usted llegue a la estatura de Cristo. Si usted llegó a la estatura de Cristo, no necesita el pastor. Pero si todavía va en el proceso, en el camino, siempre va a necesitar al Padre que Dios puso para que le guíe, para que le dirija, para que le ayude, para que le oriente, para que ore por usted, para que traiga la palabra de Dios a su vida y a su corazón. Porque nosotros tenemos la responsabilidad como pastores de ir al corazón de Dios y entender la palabra que Dios tiene para el pueblo, para poder traer esa palabra al pueblo. ¿Cuántas veces no somos tocados cuando el pastor predica y tenemos que ir al altar o empezamos a llorar o entendemos esa palabra? Dios la envió para mí. Porque Dios es a través de los pastores que Dios hace eso. Y algo que tenemos que entender, porque, y ya casi termino, pero hay algo que necesitamos entender. La Biblia dice que Dios está en el cielo. La Biblia dice que Cristo está sentado al lado de Dios, del Padre. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es Espíritu. O sea, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo pueden estar frente al pueblo de Dios. Por eso Dios, por amor a nosotros, trata con hombres y con mujeres para que acepten el llamado que Él tiene para cuidar a sus ovejas. Qué maravilloso es saber que Dios desde la eternidad pensó en usted y pensó en mí. Por eso es que entonces necesitamos desarrollar relaciones sanas. O sea, usted tiene que entender, el pastor es mi papá, yo soy su hijo. Vamos a tener una buena relación porque yo quiero que siempre que papi me pueda aconsejar, lo haga libremente. Yo quiero que siempre que él necesite decirme algo, yo tener un corazón abierto para recibir lo que papi tiene que decirme, porque Dios lo capacita para tratar conmigo. Muchas veces el consejo que viene de nuestro pastor viene de parte de nuestro Dios. Porque nuestro Dios no puede estar con nosotros. Por eso
Es importante y es muy interesante lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 13. El libro de Hebreos dice en el capítulo 13, verso 17, obedezcan a sus pastores o guías y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas. Aunque usted no lo vea, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo entienda, el pastor trata de cuidarlo, trata de cuidar su alma, para que su alma se mantenga conectada a Dios. Cuando su alma se mantiene conectada a Dios, entonces usted va a estar bien. El pastor cuida de su alma. Y él dice que hay que cuidar de las almas como quien tiene que darle cuentas a Dios. Dios nos da de su pueblo para cuidarlo. Nosotros tenemos como el pastor de las ovejas, el responsable por cada oveja que tiene. Así nosotros somos responsables por cada uno de los que Dios nos ha traído. Porque ¿sabe qué? Quien trae las personas a los caminos del Señor es Dios. El Espíritu Santo trabaja con ellos. Ellos vienen y lo que Dios hace es que los trae para que nosotros los cuidemos. Nosotros sabemos que cada persona que entra por las puertas de la iglesia y acepta a Cristo como Salvador, fue que Dios nos las trajo. Por eso es que yo he aceptado a todos los locos que tengo. Porque yo sé que me los trajo Dios. Y los trajo para cuidarlos. La función pastoral es fuerte, es tremenda, es de mucha responsabilidad. Pero él dice que la congregación debe entenderlo para que el pastor no haga las cosas quejándose o con tristeza. El hombre más feliz de la tierra debe ser el hermano Pedro Olivieri. ¿Por qué? Porque su cuidado es tan grande hacia él que el hombre está siempre riéndose, está siempre alegre, está siempre contento, porque ustedes hacen las cosas para que él trabaje con alegría y contentamiento. Amén. Si no, hay que hacer ajustes, porque eso es lo que dice el libro de los Hebreos. Él dice, permitirles, y aquí le está hablando a la congregación, permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose. Pero lo interesante de esto es lo que Pablo dice, o el escritor de Hebreos dice a continuación. Dice, porque no sería provechoso para ustedes. Espérate. Quiere decir que si yo no hago que mi pastor viva alegre y contento y feliz, el problema me lo busco yo. Sí, el problema te lo buscas tú. ¿Por qué? Porque ese hombre fue puesto por Dios. Mira, en lo que leyeron al principio, dijeron que uno comete errores. Eso fue lo que yo escuché. El pastor, nosotros pastores cometemos muchos errores. Pero lo importante es que los errores que se cometen no se cometen con un corazón malo. ¿Me entienden? Porque todos cometemos errores. En la casa, en el trabajo, en el estudio, donde quiera que estamos, cometemos errores. Pero lo que hay que mirar es la intención del corazón. Y cuando usted mira a un pastor que fue llamado por Dios, créanme, la intención del corazón de ese hombre o de esa mujer es siempre hacerle bien. Aunque cometa errores, ¿qué tenemos que hacer? Entender que nuestro pastor es humano.
y que va a cometer errores. Yo tengo que amarlo con o sin errores. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer que mi pastor esté alegre, esté feliz, esté contento. Y quien le hace la vida feliz al pastor es la congregación. Delante de Dios, ustedes son responsables de hacer que nuestro pastor siempre se esté riendo. Ustedes son los que hacen que nuestro pastor siempre esté contento, aunque le duela la espalda, pero siempre está contento. ¿Por qué? Porque él sabe que él tiene un pueblo que lo ama, que lo cuida, que lo respalda. Por eso es importante como congregación mirarlo en todas las áreas de su vida y tratar de ayudarlo hasta donde podamos en todas las áreas que nos sea posible. Eso produce bendición. Dios bendice al pueblo que bendice a su pastor. Dios ama al pueblo que ama a su pastor. Dios cuida del pueblo que cuida a su pastor. ¿Qué yo vengo a decirles hoy? Que él es su papá. Que como su papá, ustedes tienen que cuidarlo. Ustedes tienen que velar por él en todo el sentido de la palabra. Financiero, en lo que tiene que ver con la salud. Yo hace poco que me enfermé y la iglesia se pasa velándome. Cuando yo voy a coger algo, no haga eso. A veces que yo digo, tranquilo, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque entienden que si yo soy su pastor y yo estoy mal de salud, entonces no voy a poder darle lo que les puedo dar si estoy bien de salud. La idea es, y con esto termino, es que podamos entender cuán grande es el amor de Dios para nosotros. Dios nos amó tanto que trabajó en la vida de nuestro hermano Pedro Olivieri y su familia. Y Dios lo que hace o lo que hizo en este caso es que lo preparó para ustedes. Dios sacó su tiempo para prepararlo, para bregar con él. Yo sé que lleva muchos años en el pastorado, pero es importante que entendamos que Él es nuestro papá. Él tiene que darle cuentas a Dios por nosotros, pero ustedes tienen que darle cuentas a Dios por Él. Amén. Qué bueno es saber que Dios nos amó tanto que antes de usted llegar aquí, ya Dios había trabajado con nuestro pastor para que lo esperara. Y cuando usted llegara, ya Él estuviera preparado para darle lo que usted necesita dentro del conocimiento de Dios, dentro de la intimidad con Dios, hasta que usted llegue a la estatura de nuestro Señor Jesús. Mire, la meta y el deseo de Dios no es que usted sea santo. Hay gente que pelea por el cielo y le sirven a Dios porque quieren ir al cielo. Uno no debe servirle a Dios porque quiere ir al cielo. Hay gente que le sirve a Dios porque no quieren ir al infierno. Uno no debe servirle a Dios porque no quiere ir al infierno. La Biblia dice que el deseo de Dios es que nosotros seamos como Jesús.
La meta nuestra es ser como Jesús. En el caminar de la vida cristiana, Dios nos da a un pastor para que nos cuide. Nosotros necesitamos darle a ese pastor todo lo que necesita por el cuidado. ¿Sabe de cuántas cosas un pastor se priva? Cosas que el pastor pudiera hacer y que no hace sencillamente por amor a su pueblo, por amor a su congregación. Yo vengo a decirles hoy, ustedes tienen una bendición tremenda, porque Dios le ha permitido tener un padre por muchos años. Me viene a la mente, yo perdí a mi papá cuando tenía 15 años. A la edad de 15 años, yo perdí dirección. Y en efecto, perdí dirección, porque desde ese momento en adelante, de que papi murió, yo me dediqué a la bebida. Yo no tenía a quien darle cuenta, nadie me decía, no hagas eso, cuídate, porque perdí a mi papá. Pero ustedes tienen la bendición que Dios le ha permitido tener un padre por muchos años. Yo vengo a decirle, ámenlo, cuídenlo, protéjanlo. Porque Él merece que nosotros hagamos eso. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor por nuestro pastor. Déselo. Denle gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias porque me diste un papi bueno. Hay gente que tienen padres que no son buenos. Pero Dios le dio a ustedes un padre bueno. Adoren a Dios por eso. Honren a Dios por eso. Y si algún día Él se tiene que quitar la correa, entiendan que se la quita para dirigirles, para enseñarles el camino correcto. Papi murió cuando yo tenía 15 años. Él solamente en mi vida me dio un correazo. Uno, pero me duró por los 15 años. Me arregló. O sea, hay veces que nos va a doler, pero lo importante es entender que lo hacemos por amor al pueblo de Dios. Dios les bendiga. Sigamos honrando a Dios por nuestros pastores. Démosle gracias a Dios por lo que hizo. Démosle gracias a Dios porque nos dio un hombre conforme a su corazón. Con defectos, seguro. Todos tenemos defectos. Pero lo importante es la función que está realizando delante de Dios por amor a nosotros. Dios le bendiga. Yo quisiera orar, hermano Pedro. Yo quisiera que usted viniera acá, y no sé si su esposa está aquí hoy. Venga, porque yo quiero darle gracias a Dios por usted. ¿Se puede poner de pie conmigo? Vamos a darle gracias a Dios por nuestro hermano Pedro. Créanlo, es una bendición de parte de Dios el que podamos tener un hombre como él. Recuerde, no somos perfectos, pero le amamos. El amor de Dios ha sido derramado en el corazón de nuestro pastor. Y yo solamente quiero darle gracias a Dios. Ayúdeme, por favor.
Señor, te doy gracias. Porque en esta noche celebramos, Señor. Celebramos lo que tú has hecho. Celebramos el llamado tuyo a la vida de tu Hijo, Señor. Celebramos que tú en un momento, Dios, lo separaste. Lo escogiste. Y lo pusiste frente a tu pueblo, Señor. Y yo quiero bendecirlo en esta noche. Yo quiero darte gracias por él en esta noche. Yo quiero honrarte, Señor, por él en esta noche. Y yo quiero bendecirlo, Señor, que tu bendición continúe, que tu gracia continúe, que tu misericordia continúe. Señor, y que este pueblo pueda siempre reconocer que Él es el hombre que tú has puesto delante de ellos para bendecirlos, para cuidarlos, para protegerlos, para enseñarles el camino. Espíritu de Dios, gracias por hombres como Él. Gracias por el llamado santo. Gracias porque no hay otro como tú, Señor. Tú nos miras, ves el corazón, nos escoges, nos preparas y luego nos pones delante de tu pueblo, Señor. Por eso te honro en esta noche, como honro la vida de tu Hijo, Dios. Te pido por su salud, te pido por sus finanzas, te pido por su familia. Te pido, Señor, aleluya. Porque yo sé, Señor, que hay momentos difíciles. Te pido por tu compañía en esos momentos. Bendigo la vida de tu Hijo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Las maravillas de tu Padre celestial, cuando sanaste al enfermo con tu hablar. Gloria a Dios. Tenemos un reto grande porque, como decía el pastor, nuestro Padre que el Señor nos ha regalado depende también de nosotros en todo momento. Y pastor, usted tiene un reto grande porque somos muchos. Somos muchos. Y yo espero que no seamos tan cabezaduras como decía el pastor. Bien, para recordarles, mañana culto de jóvenes a las 7:30 de la noche. Y el domingo solamente tenemos un solo culto a partir de las 10:30 de la mañana. Recuerden, y el que no lo sepa, le dice, el domingo solamente tenemos un solo culto. ¿De acuerdo? Amén. Bueno, y hay fiesta después del culto. Vamos a tirar la casa por la ventana. Ese va a ser el segundo servicio, dice el pastor. Así que vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este hermoso mensaje que nos trajiste en este día. Gracias, Señor, por nuestros pastores, porque tú no nos brindas. Queremos que ellos siempre sigan siendo ejemplos para nosotros y que en ningún momento les falte nada. Mira ahora, Señor, cada uno de nosotros que vamos para nuestros hogares. Dirígenos, bendícenos. Los que no pudieron venir, tú sabes la razón. Cuídalos y protégelos en todo momento. En el nombre de Jesús, amén y amén.